Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Pablo Vargas, que aportó a la causa. Pablo ha sido miembro voluntario del ejército, bueno, todos son voluntarios en estos últimos 30 años evidentemente. Le tocó la época esta a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Me narra algunas carencias que tuvo y la percepción general que él tuvo, sus compañeros también, es que cuando asumió Néstor Kirchner, 25 de mayo de ese año, la cosa fue a peor. Pablo, a mí me parece perfecto que estés hablando del equipamiento, es algo que yo siempre hago desde el año 2012. De hecho lo había hecho antes, lo que pasa es que ese canal se fue básicamente al tacho, a la basura. Pero creo que tenemos que hacer una división muy clara. El tema de la moral no está directamente atado o relacionado con el equipamiento. Como yo siempre digo, no hace falta tener el equipamiento hipermoderno, hipersónico, digo hipersónico porque es una palabra que está muy de moda, pero sí un equipamiento adecuado que te va a facilitar la tarea de desarrollar este objetivo final que es la defensa del país. La moral de un ejército no está necesariamente ligada con el tema del equipamiento, porque ha habido y existen ejércitos en la región y en el mundo, ya sea de manera actual o de manera histórica, que han colapsado, se han derrumbado o han sido tremendamente mermados, que tenían mucho mejor equipamiento que en el ejército argentino y la verdad que no pudieron resistir a ese derrumbe, se derrumbaron igual. O si no se derrumbaron directamente se convirtieron en otra cosa, se convirtieron en un ejército que no representa los intereses de la mayoría de la gente, sino que pasaron a ser un ejército de una tribu, un ejército para proteger a un partido político. Y eso acá en la Argentina se intentó hacer y por suerte esas fuerzas oscuras que intentaron hacerlo fracasaron. Justamente fracasaron por la moral del ejército argentino. Respondiendo a la pregunta fundamental de tu correo electrónico de cómo está la moral hoy en el ejército argentino, yo te digo que la moral está en uno de sus picos más altos. Se basa en una pregunta fundamental. Es la pregunta en la que gira todo, o sea, es el padre, la madre y el hijo de toda la cuestión. La pregunta es si vale la pena. ¿Vale la pena arriesgar mi vida por esta sociedad? ¿Vale la pena arriesgar mi vida por este país? ¿Vale la pena arriesgar mi vida por los compañeros que tengo al lado en la trinchera? ¿Vale la pena arriesgar la vida por mi nación? Y la respuesta a esa gran pregunta en la Argentina sigue siendo sí. Vale la pena arriesgarla porque considero que la mayoría de la sociedad representa mis propios valores, representa mi propia cultura, representa mi propia forma de ser y esa forma de ser vale la pena defenderla, incluso a riesgo de ser herido o muerto. Ahora, si querés, podemos hacer también otra pregunta, que es justamente el tema del equipamiento. Si yo le pregunto a la mayoría de quienes se presentan voluntarios para las Fuerzas Armadas Argentinas, le digo, ¿considerás que el ejército o la Fuerza Aérea o la Armada está bien equipada? Y esa persona, incluso la más joven, me va a decir que no, que cree que falta mucho equipamiento, me va a dar la respuesta correcta. Ahora, ese no del equipamiento no se contrapone contra el sí de vale la pena. Es decir, la persona sabe que hay mucho camino para recorrer, probablemente incluso el joven, más joven que ingresa a nuestras Fuerzas Armadas, perciba, sepa que esa inversión no se va a hacer en un futuro inmediato. O sea, quizás se haga dentro de 5 o 10 años, pero que probablemente en su tiempo de servicio, ya sea 4, 5 o 6 años, no la alcance a ver. Sin embargo, eso no merma el espíritu para incorporarse a la defensa de nuestro país. Y la defensa también tenemos cosas que son integrales porque muchas veces el ejército va a tener que actuar, el ejército y las Fuerzas Armadas, en el asunto de desastres naturales. Y en eso también la pregunta ¿vale la pena? Es perfectamente válida. Hay algunas compras puntuales que aumentan digamos, la confianza en la persona que se incorpora nueva. El ejemplo perfecto en estos últimos meses lo tenemos en la incorporación de los F-16. Tiene la esperanza, especialmente los que van a la escuela de aviación, de llegar a un día a manejar su sistema de armas. También al mismo tiempo debe ser perfectamente consciente que la Fuerza Aérea no se basa en F-16, que le faltan aviones de transporte, que le faltan aviones logísticos, que le faltan aviones de reconocimiento, alerta temprana, etcétera, etcétera. Pero te repito, no tenemos que mezclar las dos cosas porque acá tenemos y hemos tenido muchas agresiones a la moral de las Fuerzas Armadas que no necesariamente van de la mano de una falta de dinero. Son agresiones que intentan confundir a la persona en cuanto a los objetivos que tiene que cumplir.
Las agresiones principalmente vienen del lado interno, no tanto del lado externo. El peor enemigo siempre es el interno. Y lo vimos muchas veces con esta gente que quiere convertir, que permanentemente por supuesto me vienen atacando a mí en la sección de comentarios, que quieren un ejército más politizado, no quieren un ejército neutro. Y esto tiene que quedar perfectamente claro, Pablo. Si te compran los mejores aviones, te compran los mejores tanques y los mejores barcos, pero vos te convertiste en un ejército que defiende una tribu, no los intereses de la mayoría de la población, también colapsaste. Ese hecho también significa que tu moral se fue al piso, que fuiste fácilmente penetrable por ideas que no corresponden. El mejor ejemplo de eso lo vemos desafortunadamente en Sudamérica. Imagínate que Venezuela financió el desarrollo de misiles antibuque como el Otomat, financió las fragatas, todas las mejoras de las fragatas italianas clase Lupo, financió un montón de cosas. Venezuela tenía F-16 en la década del 80, o sea, el primer país sudamericano que incorporó los F-16. Tenía dinero de sobra, estaba sentado, y de hecho todavía sigue sentado, sobre un gran barril de petróleo, que durante una época muchos argentinos se iban a trabajar a Venezuela para hacer la América, digamos. O sea, era el gran Meca, era el Estados Unidos de habla hispana. Pero todo eso se derrumbó, toda la moral del ejército colapsó con el chavismo, porque el ejército, las Fuerzas Armadas en general, se convirtieron en un grupo armado al servicio de un partido político. Dejaron de representar los intereses de millones de venezolanos, y eso queda perfectamente claro en el hecho que millones de venezolanos que vivían bastante contentos en su propio país, emigraron al exterior porque sintieron que su país ya no los representaba. Su nación no era más su nación. Otro ataque que vas a ver contra la moral del ejército es toda esa gente, todos esos iluminados genios, premios Nobel que quieren que vuelva al servicio militar obligatorio, reforme a los delincuentes juveniles o a aquellos niños que le gritan a la madre, esos adolescentes que tratan mal a sus padres y no hacen la cama en tiempo y forma. O sea, esos son los enemigos ingenuos. Tenés varios enemigos de la moral del ejército. Tenés los enemigos siniestros, como el marxismo, el indigenismo, la línea seineldinista del ejército, y estos que son un poco más tontos de la línea del servicio obligatorio, la línea del reformatorio de menores. Pero todos trabajan para lo mismo, desafortunadamente: destruir la moral y destruir el objetivo final, destruir el sentido de tener un ejército nacional. Los mandos superiores saben perfectamente a lo que tienen que atenerse, saben cuál es el enemigo interno, saben cuál es el enemigo externo, y actúan en consecuencia, de manera discreta, pero actúan en consecuencia. Yo me voy despidiendo, les mando un saludo y por supuesto los invito a que sigan aportando, pidan su video para que exista siempre mejor información.